Bueno, Yu-Gi-Oh 5D, uno de los animes de Yu-Gi-Oh más queridos y amados, y algunos lo consideran lo que es la mejor serie de Yu-Gi-Oh, otros la ven como la más sobrevalorada. Yo la considero el anime con la mejor temporada que tiene, porque sin duda alguna el arco de lo que es los Dark Signes, lo que es la primera temporada, es sin duda alguna una de las mejores temporadas que tiene la franquicia, pero también tiene una de las peores temporadas, así que Yu-Gi-Oh 5D no se salva de eso. Así que el día de hoy toca analizar lo bueno y lo malo de Yu-Gi-Oh 5D. Sí, ha pasado bastante tiempo que no hago esta sección, así que sean bienvenidos, yo soy Naro y hoy vamos a hablar de Yu-Gi-Oh 5D. Bueno, ustedes ya se la saben y pues vamos a analizar lo que es Yu-Gi-Oh 5D con lo bueno que tiene y lo malo que tiene. Así que dicho esto, iniciemos con el video. Empecemos con lo bueno, los personajes. A decir verdad, Yu-Gi-Oh 5D tiene personajes muy distintivos. Tan así es esto que cuando regresaron en Arc V se notó y se sintió esa aura que desprendían estos personajes. Estoy hablando principalmente de Cryohogan y de Jack. Pero en sí, lo que te presenta Yu-Gi-Oh 5D con el roster de personajes que manejó, la verdad es que sin duda alguna todos son increíbles. Porque como menciono, independientemente si Yu-Gi-Oh Arc V hubiera tenido a todos los personajes Yu-Gi-Oh 5D, literalmente Yu-Gi-Oh Arc V y sus personajes quedarían totalmente opacados. Pero esa es la magia principal que tiene Yu-Gi-Oh 5D. Tiene muy buenos personajes. Yusei, que es un buen protagonista, no tan carismático, pero con una gran ideología y voluntad inquebrantable. Jack Atlas, un personaje increíble. Aquí la Best Waifu. Luna y Leo, que no son tan destacables, pero la función que hicieron al menos pues en sí funciona. Cryohogan, que a mi punto de vista ahí como que tiene sus cositas, pero la verdad es un gran personaje. La verdad que los personajes de 5D, pese a no ser perfectos, sí generaron un gran impacto en la franquicia, siendo personajes sumamente memorables, entrañables y con los cuales te puedes identificar y que les agarras muchísimo cariño. Siguiente punto, los villanos. Bueno, si hablamos de personajes, también tenemos que hablar principalmente de los villanos. Quitando estos tres imbéciles que aquí pongo en pantalla, Godwin, Aporia y Son, estos tres manes, qué buenos antagonistas fueron. Cada uno con un propósito o también su misma idea que tuvieron, ya sea para superarse en el pasado o para poder enfrentar los problemas del futuro. Esa idea que crearon, esa idea que intentaron buscar y cumplir, principalmente los cegó y los hizo tomar un camino diferente. La verdad que si algo manejó muy bien 5D fue principalmente sus villanos. Como menciono, Godwin fue totalmente corrompido conforme fue pasando el tiempo y principalmente su ideología que tenía de generar una utopía se llevó a un punto tan extremo que básicamente quería convertirse en un dios, dejando atrás la creencia y el objetivo principal por el cual era lo que mencionó el proyecto con el cual estaba, que era el Reversero, que principalmente era pues un beneficio para toda la humanidad. Apoyo con un trasfondo bastante interesante y una buena presentación e ideología con lo cual quería presentar por las cuestiones que se encontraban en el futuro, y el mismo Son, que principalmente era de una línea alternativa, siendo este un Yusei que desafortunadamente pues perdió y buscaba en sí pues salvar, por así decirlo, ese futuro. Y siento yo que el impacto que generaron fue muy pero muy bueno. Siguiente punto, los duelos. Algo que caracterizó a 5D fue la implementación de los Raiden Duels. A mí en lo personal, a quien se le ocurrió la idea lo hizo muy pero muy bien. Si bien me gustan más los Raiden Duels que hay en el manga de 5D, la verdad es que los Raiden Duel fue algo fresco, permitió que los duelos ya no fueran tan estáticos y permitir muchísima más libertad a la hora de elaborar los duelos. Ya no ser el típico duelo de dos personas ahí paradas y echarnos un duelo, no. Ahora tienen más movilidad, pueden estarse enfrentando en diversos escenarios, lo cual lo hacía bastante variado, bastante entretenido. O sea, no era lo mismo de solamente estar parado, sino también tienes una variación que era bastante buena y atractiva, para así hacer que los duelos fueran muchísimo más entretenidos y divertidos de ver. Las invocaciones de 5D, sin duda alguna 5D tiene las invocaciones a nivel visual más impresionantes. O sea, vean esto. O esto. De verdad que Galop se mamó con toda la calidad visual que le puso a las invocaciones, además de el soundtrack que acompaña a lo que es principalmente las invocaciones. Es totalmente impresionante y simplemente inolvidable. Siguiente punto, la primera temporada. Santo Cristo con esta temporada de Yu-Gi-Oh 5D.
Para mí, la mejor temporada con el mejor arco que tiene la franquicia de Yu-Gi-Oh, que es el arco de los Dark Signers. Gran trabajo con los personajes, grandes duelos, gran villano, gran cierre. De verdad que 5D, su primera temporada fue sumamente espectacular. Si bien comenzamos con los hechos de la Copa Fortuna, que es sumamente importante para la introducción de los personajes, para la introducción de los duelos y el objetivo principal de Red Skull Twin de reunir a todos los Signers, la verdad es que funciona de manera sumamente espectacular para así proceder a la cuestión del verdadero arco, que es el arco de los Dark Signers, súper bien estructurado, grandes antagonistas que fueron presentados, personajes sumamente bien desarrollados, en especial Jack Atlas, qué gran desarrollo de personaje tuvo él. Y si bien el propio protagonista no es como que tuviera un gran desarrollo, sí creció bastante y le dieron un golpe de realidad, literalmente, para así tener los pies sobre la tierra y poder afrontar la difícil situación en la cual se encontraba. Sin duda alguna es una de las temporadas más completas a nivel narrativo. Y por último, el último punto bueno que tiene Yu-Gi-Oh 5D, los cánticos. 5D fue la serie de anime que incluyó y popularizó los cánticos. Sí, yo sé que GX y Duel Monsters también tienen cánticos, pero son muy contados. Y Yu-Gi-Oh 5D fue quien realmente los popularizó y quien hizo que a partir de ahí los cánticos fueran parte de la franquicia y fuera ese elemento perfecto para así hacer que las invocaciones fueran muchísimo más icónicas y especiales. Así que gracias Yu-Gi-Oh 5D por incluir uno de los elementos más característicos de la franquicia, porque sin duda alguna los cánticos fueron algo sumamente espectacular y me alegró muchísimo esto porque cada cántico va acorde a lo que es el monstruo y su respectiva invocación. Inclusive también el cántico va acorde a lo que es las propias características y o personalidad que tiene el propio personaje que está invocando dicha carta, lo cual hace que el boss monster o el monstruo sí tenga un muy buen vínculo bien representado con su respectivo duelista, y ese elemento que la serie quizás no necesitaba, pero que fue un agregado sumamente bueno. Ahora pasemos con lo malo y empecemos fuerte con lo que viene siendo la segunda temporada de Yu-Gi-Oh 5D. Para mí esa temporada me frustró. Hubo una debacle de personajes enorme, una enorme codependencia de Yusei para resolver las cosas, y si bien sí tiene sus cosas buenas y una trama interesante, personajes muy buenos como Bruno, pero de verdad existe una enorme debacle de personajes y estos tres imbéciles que voy a estar colocando aquí porque no quiero ni mencionarlos me hacen destacar esta temporada como una de las más feas. Lo que es el evento de la World Grand Prix que maneja aquí Yu-Gi-Oh 5D es un arco interesante y muy bueno porque en sí es otro torneo, pero en esta ocasión con lo que es el apartado de un torneo de equipos, pero desafortunadamente no le saca el provecho suficiente. Además, como menciono, esa codependencia de Yusei para resolver las cosas, para intentar hacer que Yusei se vea más fuerte y sea el más poderoso, dejando de lado a los enormes duelistas, en este caso ya sea Jack Atlas o el propio Crow Hogan, que son muy buenos duelistas y muy poderosos. Es más, Jack Atlas era muchísimo más poderoso que el propio Yusei. Obviamente Yusei con el tiempo se volvió mucho más fuerte, pero al hacer que Yusei se volviera el sobreprotagonista para así resolver las cosas hace que lo que es la segunda temporada pierda muchísima calidad de lo que te presenta y todos los eventos que son sumamente importantes, como por ejemplo la llegada de Sherry para poder establecer lo que es el conflicto de esta temporada. Y es el por qué considero que este es uno de los puntos más débiles que tiene Yu-Gi-Oh 5D. Una segunda temporada que a mí en lo personal, en vez de emocionarme y disfrutarla, me terminó frustrando y decepcionando. Y como lo mencioné, Yusei el sobreprotagonista. Lamentablemente a partir, como menciono, de la segunda temporada Yusei es un lápiz y papel andante. Todo lo resuelve. Sí, yo sé que algunos personajes hicieron algo más, como por ejemplo cuando prácticamente casi todo el Team 5D se enfrentó a Aporia. Pero a fin de cuentas Yusei llega y puede resolver todo el asunto y efectivamente es lo que hace en la gran mayoría de todos los eventos que ocurren en la segunda temporada. De hecho, este es un evento que fue bastante cansado a mi punto de vista porque fue un problema que arrastraron y repitieron de los sucesos de la cuarta temporada de Yu-Gi-Oh GX, donde aquí Jaden era un protagonista y era el único que podía resolver todo porque los demás personajes eran totalmente inútiles. Y aquí en la segunda temporada vuelvan a repetir lo mismo, vuelvan a hacer que Yusei se vuelva el personaje que tiene que resolver toda la trama porque sí, porque es el protagonista y lo puede hacer, haciendo que muchísimos personajes quedaran totalmente en la irrelevancia y perdieran muchísimo de la importancia que se nos fue presentada en la primera temporada. Bueno, y dejando de lado lo que es el propio Yusei, hablemos de los demás personajes que sufren una debacle totalmente horrible. A raíz de lo que el propio Yusei te genera, los demás personajes pierden demasiado. Llegan a tener poca relevancia
relevancia o de plano el crecimiento del personaje se resetea o algo así. Pasó algo con lo que es Jack Atlas, que al menos sí se logró recuperar al final de lo que es la tercera temporada. Crow Hogan pasa desapercibido totalmente. Luna igual, no es como que sea muy destacable. Aki y Leo son los que yo considero que sí se salvan un poquito más. Pero en sí, nuestros queridos personajes principales, que tuvieron muchísimas situaciones claves en la primera temporada, que en verdad tuvieron una participación sumamente buena, destacable, momentos clave, crecimiento y desarrollo para los personajes, fue tristemente mermado y sufrieron una enorme debacle. Quizás Aki no tanto, Aki fue creciendo poco a poco y en lo personal me gustó mucho el trabajo con Aki. Pero personajes como Jack, que tristemente fue cayendo y también usado para situaciones cómicas que en sí no eran necesarias, pero tristemente los manejaron así. Olvidar elementos que pasaron con la propia Carly, Crow Hogan pasar desapercibido, ya no tener ese protagonismo que tenía. La verdad es que me decepciona Luna, que no fue aprovechada. Y es así como los personajes principales de Yu-Gi-Oh! 5D fueron cayendo poco a poco, no de una manera totalmente horrible en el apartado de que pierdan toda la relevancia e importancia, no, pero siento yo que quedan a deber en comparación a lo que te presentan en lo que es la propia primera temporada, donde desde ese momento tú esperas muchísimo más del personaje y ver cómo se desarrolla a lo largo de lo que es toda la segunda temporada. Pero desafortunadamente sí te queda de ver un poco ese apartado de que bueno, quizás pudieron haber explorado este punto, este otro, o sea, se quedaron muy cortos a la hora de estar desarrollando los personajes. Y el último punto, un enorme bajón de ritmo para lo que fue la segunda temporada. El ritmo de la primera temporada estuvo hermoso, de los mejores ritmos y comienzos que tiene una temporada de Yu-Gi-Oh! Espectacular, te da la información que necesitas del conflicto, quién es el protagonista, qué busca y objetivos, por qué el rival hace dicha acción, por qué el villano de turno hace esto o por qué busca esto. Literal, te da toda la información que necesitas, toda la premisa necesaria para poder establecer los acontecimientos de la primera temporada y los hechos que van a ocurrir y poder desarrollarlos. ¿Qué pasa con lo que es la segunda temporada? Desafortunadamente tiene un bajón enorme con el ritmo de los capítulos en el apartado de cómo van llevando la historia. Si bien es bueno tener capítulos que no sean tan serios o que se sientan, por decirlo, más ligeros para poder así digerir muchísimo más la historia, la segunda temporada cayó en bastantes capítulos lentos, algo aburridos, poco impacto y de cero interés. Solo aquellos donde la verdad la trama era lo que llamaba la atención y era bueno es donde podemos disfrutar totalmente lo que es la segunda temporada. Porque de ahí, como mencioné antes, la segunda temporada tiene un pésimo ritmo. Es muy lento los primeros acontecimientos y de verdad no es para nada disfrutable. Es más, se notó que esa debacle, ese punto bajo de ritmo que tuvieron en la segunda temporada se llevó a Sexal y repitieron el mismo pésimo ritmo de los primeros capítulos. Porque recordemos, Sexal, los primeros capítulos son infumables. Yo sé que muchos aman la segunda temporada y de verdad yo también le tengo un cariño porque tiene algunos aspectos positivos muy buenos y que la verdad recuerdo con mucho cariño. Pero desafortunadamente, debido al bajo ritmo que trabajó la segunda temporada, hace que los capítulos se sientan, como lo menciono, algo lentos, poco atractivos. Pero sí, eso no quita que los capítulos clave, los importantes, donde vemos ya sea la invocación, vemos el clímax de X duelo, o sea, esos capítulos clave pues sí, son muy buenos, o sea, de verdad que se empeñaron muy bien en trabajarlos. Pero lo que es lo demás, lo que es el demás contenido de lo que te presenta la segunda temporada, sí se siente algo soso. Eso no quita que otros capítulos que son de esa misma temática sean entretenidos y divertidos. Por ejemplo, yo disfruté mucho el capítulo de Aki y Yusei patinando. Fue sin duda alguna uno de los capítulos que más disfruté. Pero es a lo que voy. De esos capítulos a otros hay unos que de plano sí son la verdad lamentables en cuestión al ritmo que fue trabajando. Pero afortunadamente Yu-Gi-Oh! 5D logra cerrar muy bien, dando cierre a los personajes principales, lo cual es un punto muy bueno. Pero sí cabe destacar principalmente que en un inicio, en los primeros acontecimientos de la segunda temporada, el bajón de ritmo sí se notó y fue muy feo. Y en conclusión, Yu-Gi-Oh! 5D es sin duda alguna un anime sumamente completo. Pocos puntos negativos a mi punto de vista, y es que esos puntos son bastante puntuales en el apartado de que sí se pudieron evitar y que de verdad 5D es un anime muy completo, pero que tiene pequeñas falencias. Más que nada en su propia estructura de capítulos y en sobre todo el cómo trabajaron los personajes, porque la historia es muy buena. No es como que le falte algo más, sino simplemente el cómo lo trabajaron es uno de sus talones de Aquiles que tiene esta temporada. Pero sí, sus puntos positivos, madre de Dios, qué serie.
Una de las épocas más queridas de Yu-Gi-Oh! Invocaciones, duelos, personajes sumamente inolvidables, elementos que incluyeron en lo que es la propia franquicia, como lo mencioné, los cánticos, la importancia de las invocaciones y cómo estas deberían de ser así de épicas, emocionantes, aunque algunas tienen poca narrativa, pero eso ya es un punto y aparte. Sin duda alguna, a mi punto de vista, una de las mejores series de la franquicia de Yu-Gi-Oh! Y bueno, con esto llegamos hasta el final de este video. Les agradezco mucho por haber visto este video y los invito a que se suscriban al canal para que asisten al pendiente de todo el contenido de Yu-Gi-Oh! Que realizamos. Sabes que puedes poner tu opinión aquí abajo en los comentarios y me encantaría leerla. Siempre estoy al pendiente de cada uno de sus comentarios que colocan en cada uno de mis videos. Los invito a mis redes sociales, los links están acá abajo en la descripción, al igual que lo que viene siendo mi Discord, donde pueden tener un contacto mucho más directo conmigo. Un saludo a Captain Cool, Jorge Fénix, Jorge Hernández, el Kuka Team, Kiabe Allen, Legacy, Alfarius, Nano Romano, Javier Zuno, Shogun Stay, Martín, Foma, David Ignacio y Gamemaker por ser miembros del canal. Y si tú gustas apoyar un poquito más al canal, puedes considerarte volverte miembro. Un abrazo a todos y les deseo lo mejor. Lo estoy viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.